Saludar. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Arnoldo. Hola Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Temoris. ¿Me avisan? Sí, ¿Sí me escuchan? sí, te Bueno, escuchamos. bueno, Sí, ya. gracias. Sí, Arnoldo Cuellar, gracias, muy Los amable. saludaba, los saludaba a ambos y les pedía que me avisen si se congela el internet, porque hoy está particularmente malo. Bien, cómo no, lo hacemos y te decimos, Arnoldo. Temuris Greco, buenas tardes. Hola, soy Arnoldo y estar con ustedes. Bueno, Hola. parece que también el internet de Temuris anda un poco atorado, pero bueno, vamos a salir adelante y ya veremos cómo avanzamos. Arnoldo Cuellar, en un rato más llega Arturo Rodríguez y se incorpora directo a la mesa. Arnoldo Cuellar, está instalado un plantón de seguidores de Félix Salgado Macedonio en protesta frente al INE, exigiendo que se le devuelva su candidatura a gobernador de Guerrero por el partido Morena. Es peculiar porque no ha habido en años, en esta etapa del gobierno del presidente López Obrador, pues no ha habido muchas movilizaciones específicas de morenistas o de seguidores de la 4T. Ahora se está dando esta movilización y es una forma evidentemente de presión al INE. ¿Qué opinas sobre estas protestas y el curso que está llevando esta confrontación con el INE, Arnoldo Cuellar? Bueno, pues, mira, son varios aspectos. Desde luego el tema intrínseco de Guerrero, el famoso toro sin trancas, que, bueno, pues va fiel a su estilo a manejar este tipo de presiones. No sé si las vaya a acompañar de litigios en el tribunal, donde debería estar también buscando una buena asesoría. Uh -huh. Pero por otro lado, pienso que en Morena hay quien ve bien que el INE recibe este embate, porque hay demasiadas cosas en juego y muchos temas a negociación, ¿no? Y bueno, pues regresar a un esquema donde también bajo la mesa se decidan cosas en el terreno electoral. Uh -huh. Mira, por ejemplo, en Guanajuato tenemos el caso de 11 candidatos de Morena que vieron rechazadas sus planillas, 11 candidatos a alcaldes, en buena medida por el desorden interno de Morena, pero también por una aplicación muy estricta de la ley del órgano local. Uh -huh. El PAN salió con sus 46 candidaturas por delante y ya están en campaña todos. Creo que nos enfrentamos a una crisis también profunda del tema del arbitraje electoral. Ya lo habíamos venido hablando aquí, ya habíamos venido revisando pues las tensiones internas que están resultando de la evolución de ese INE, que le entró al juego de la influencia política, de la aceptación de estos consejeros vinculados a partidos políticos, de ser una arena de negociación y de no defender su autonomía. Bueno, desde luego también complicado si los partidos, desde los congresos en legislaturas anteriores, pues habían decidido meterle mano a este instrumento. Yo creo que hoy en México todo está en duda, Julio. Todo Todo está en está duda. sujeto, todo está sujeto a un grave y fuerte escrutinio. Estamos viendo nacer nuevos equilibrios políticos. Parece que muy distante el momento en el que regresemos a etapas más civilizadas de la normalidad. Vamos a ver demasiadas confrontaciones. Uh -huh. Contribuye todo. Uh -huh. Bueno, ¿qué me dices de Javier Corral demandando a la candidata del PAN en Sonora, por ejemplo, 3 años después de que tomó posesión? Digo, 6 años después de que tomó posesión, 5 años. Si me vienen a decir que no es electoral ese tema, independientemente de la defensa de Corral, de que también va a investigar a sus correligionarios, Uh -huh. pues no pasa por ahí el asunto. Ya hablaste de lo de Onésimo, que tocaremos, Uh que -huh. también atañe a un viejo asunto. ¿Por qué en México los curas y los ministros de culto no pueden participar en política? También son atavismos. También deberíamos revisar eso y que den la cara y vayan ahí a participar y a debatir abiertamente y no en las sacristías o en las antesalas de gobernación, como pasaba antes, Uh ¿no? -huh. Muy atento a lo que pase con el asunto de Guerrero, muy atentos yo creo que todos, vamos a ver cómo camina eso. No olvidemos que también está de por medio el otro tema, el tema de la situación de género y de los delitos
del candidato morenista allá, ¿no? Ujú. Y cómo responde Lorenzo con algo más que sean artículos periodísticos en la portada de algún diario nacional, ¿no? Ujú. Hablando de conspiraciones en su contra y en contra del INE. Claro. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, dice Arnoldo Cuellar que hay una crisis del arbitraje electoral y me parece muy sugerente, ya lo platicaremos también con Arturo Rodríguez, a quien damos la bienvenida. Arturo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias. Disculpen el retraso, que se me fueron alargando las No te preocupes. cosas esta mañana, pero ya aquí con muchísimo entusiasmo, como siempre, de saludarte y saludar a los contertulios. Gracias, gracias, Arturo. Temoris, ¿cómo ves este tema de la crisis, pues, del arbitraje electoral? Y te decía algo que me parece muy sugerente de Arnoldo Cuellar. Estamos viendo muchas cosas que nos parecen grotescas, ruidosas, escandalosas, pero en el fondo pareciera que se está en un proceso de recomposición de fuerzas, de corrientes, que va a dar un resultado que puede resultar trascendente en una nueva forma de entendimientos políticos. En fin, ¿qué piensas de todo esto, Temoris Greco? Hola, bueno, oye, bueno, saludos Arturo, qué bueno que llegaste ya. Bueno, yo quisiera primero hacer un comentario sobre lo que dijo mi querido Arnoldo, de que los ministros de culto deberían poder presentarse. ¿Por qué no lo dejamos para una ronda de los tres ese tema? Porque yo quería preguntarles también de eso. Vale. ¿Sí? Bueno. ¿Te parece? Entonces, bien, sí, muy bien. Pero bueno, mientras tanto, el tema de la reconfiguración. O sea, sí, efectivamente no hay confianza en los árbitros, ni en el instituto, ni en el tribunal, porque el instituto, con su control de la dupla Córdoba-Murayama, pues está fallando o tiene una actitud que parece de confrontación contra el gobierno y una actitud que parece que viene a ser corregida por el otro lado, por el Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, o sea, como que uno está de un lado y el otro del otro, o sea, y en cualquier caso no se trata o no parece ser, no da la impresión de que sea un arbitraje imparcial. Y eso va sobre los órganos electorales, pero a la hora de los partidos, esta reconfiguración, el problema es que es la reconfiguración del oportunismo. O sea, no hay realineaciones de carácter ideológico o propositivo, no hay reconfiguraciones por la parte de los proyectos. Cada partido está pepenando lo que puede y lo que puede es realmente sin ninguna cuidado, ¿no? Estaba escuchando lo que decía el final de tu interesante conversación con el doctor Bernardo Barranco hace un momento, que él decía, con respecto a Onésimo Cepeda, pero es que, o sea, pues va con todo, que los partidos no están teniendo la pulcritud al momento de elegir los perfiles. Yo sé que el doctor Barranco, a quien respeto muchísimo, no es ingenuo, creo que está cuidando las palabras, porque no hay ninguna pulcritud, es de plano, es la pepena de los que caigan. Y todo también con una circulación de dinero por debajo, ¿no? Hay, por ejemplo, todos los partidos que se sienten inseguros a nivel general o en algunos puntos específicos, están buscando conseguir candidatos populares. Populares algunos que tal vez hayan pensado en que van a ganar. Imagino que se imaginaron que Lupita Jones en Baja California podría hacerles el milagro, pero en otros casos es solamente para aumentar un caudal de votos que les permita incrementar sus porcentajes generales o de plano mantener el registro. Todos los partiditos que entraron ahora, que obtuvieron el registro para gastar nuestro dinero, el dinero de los contribuyentes, quieren prolongar el negocio por más tiempo que el año que en principio van a tener, viviendo de nuestros recursos. Y esto es, por ejemplo, el tema es que muchos de esos candidatos populares, deportistas y artistas y conductores y todo eso, no tienen por qué van a perder su tiempo representando a partidos que realmente no les interesan. ¿Por qué? Porque hay ofertas económicas, porque es lo que ya se sabe y lo dijeron con Cuauhtémoc Blanco cuando fue candidato a alcalde de Cuernavaca, antes de subir
a la gubernatura, nadie esperaba que Cuauhtémoc Blanco diera los resultados que pensaran. Nadie pensaba que los morelenses iban a votar por un personaje así, pero ocurrió. Uh-huh. Y ya luego Cuauhtémoc se les volteó a sus patrocinadores. Pero inicialmente les ofrecieron dinero. Uh-huh. Y esto sigue así. Lo acabamos de ver en el caso de Alfredo Adame. Sí. O sea, Alfredo Adame en un audio reconociendo que sí, que es una cuestión de millones que van a circular entre los dueños del partido, con él mismo, que es la única forma en que tú te explicas de que ese señor que no va a ganar, no va a ir a ningún lado, aceptó tomar una candidatura. Muchos lo están haciendo por mera corrupción, porque los están comprando para prestar su imagen, para prestar su figura y alguna aparición pública, y darles a esos partidos de la corrupción la posibilidad, la esperanza de poder refrendar su registro. Bien, gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, estamos hablando pues de esa crisis del arbitraje electoral, por un lado, y por otro, de estas recomposiciones de partidos y de alianzas partidistas, políticas y electorales. Tu punto de vista, Arturo, por favor. Bueno, en el primer tema, porque creo que son dos, uh-huh. El primero es relacionado con el Instituto Nacional Electoral, y de manera destacada me parece que pues de Lorenzo Córdoba, presidente del INE, y de Ciro Murayama, uno de los consejeros pues más mediáticos, digámoslo así, es que yo tengo una opinión en el sentido de que no necesariamente todas sus decisiones están equivocadas, pero que estas decisiones se han sometido a una tremenda presión política debido al protagonismo y a una conducta un tanto irresponsable de ambos. En particular, y creo que vale la pena hacer el recuento. Ciro Murayama, pues no solo son declaraciones, ha hecho publicaciones destacadamente en la revista Nexos a propósito del tema de la sobrerepresentación, por ejemplo, lo que motivó una primera queja, una denuncia de Morena para que fuera separado. Perdón, ya van pasando, es que ya abrieron mi calle otra vez y van pasando los diferentes servicios estos que se... Está bien, le da sabor, claro, del folclore. Parte del panorama sonoro capitalino. Así es, adelante. Pero bueno, entonces creo que esta actitud tan mediática de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama ha causado un perjuicio grave a la credibilidad del organismo electoral, que por otra parte pues se ve también sometido a una presión del discurso presidencial, principalmente anclada en lo que el organismo electoral hizo en el pasado, y me parece que 2006 es uno de los referentes constantes, en donde efectivamente pues dejó mucho que desear el árbitro, y bueno, 2012, que es quizás un año menos conflictivo postelectoralmente, donde López Obrador decide terminar las impugnaciones y mejor dedicarse a construir Morena y este proyecto que lo lleva a la presidencia en el 18. Entonces, creo que ahí hay una corresponsabilidad tanto del Ejecutivo como del INE, pero creo que en este caso concreto, que en los casos concretos que hemos visto en las últimas semanas sobre determinadas decisiones, pues la credibilidad del organismo queda comprometida debido a esta conducta protagónica de dos de los integrantes del Consejo General. Ahora, en cuanto a lo otro, yo creo que uno de los saldos que dejará este proceso electoral es una realineación de actores políticos de todos los partidos o de todas las corrientes, para ser un poco más claro, porque a final de cuentas hay mucho perredista que está corriendo hacia Movimiento Ciudadano o tratando de encontrar acomodo en Morena porque se le hizo tarde para dar el salto. Hay priistas, panistas que están empezando a tripular el barco ganador de Morena, inclusive a costos muy, pues diría yo, muy altos para el propio morenismo, que por otra parte pues tiene esta acogida a muchos personajes impresentables
que proceden de otras formaciones políticas. Y digo lo anterior porque, bueno, pues hay ya 2 estados y posiblemente se sume uno más que están complicando las cosas para Morena, donde no tendría mayor problema. El primero de ellos fue San Luis Potosí, donde hay López Obradoristas que se van a la alianza Partido Verde PT y se reivindican desde ahí como la auténtica cuarta transformación en virtud de que Morena pues acogió a la funcionaria del gabinete priista como candidata a la gubernatura. El caso de Nuevo León, donde se impone a una priista bastante reciente que pues después de ser exhibida particularmente en Astillero Informa, de una manera periodísticamente eficaz, se desploma en las preferencias electorales de acuerdo a las encuestas que hemos visto el día de ayer y el día de hoy, cuando por primera vez Morena tenía una posibilidad real de triunfo y ciertamente con cierta holgadez en esta elección. Y me parece que hay otros estados que pudieran caer en una situación similar. Yo pensaría que quizás Michoacán sea uno de esos casos. Habrá que ver cómo evolucionan las preferencias electorales y qué es lo que ocurre con la impugnación de Raúl Morón, pero me parece que hay un área de oportunidad o bien para que Cristóbal Arias se posicione o para que las oposiciones aprovechen esta división en el López Obradorismo y los partidos que lo soportan o lo acompañan, lo sustentan, que pudiera tener un efecto electoral adverso para la dirigencia de Mario Delgado. Y entonces lo que sucede es que a final de cuentas tenemos una realineación. Yo lo exponía hace unos días en una videocolumna de mi canal, donde justo hay naturalmente pues una clase política de todos los partidos que está cambiando de camiseta, y esto creo que nos coloca frente a un escenario de transición en el que para los próximos años estaremos viendo pues formaciones distintas. Ahora sigue el otro. Sí. El otro servicio. Ese sería el comentario, Julio. Muy bien, Arturo, gracias. Bueno, la verdad es que esta mesa de periodismo que hacemos, como las que hacemos en general en Astillero Informa, siempre respetamos el turno y cada quien expone con amplitud, pero hoy ha venido a poner un poco de desorden nuestro compañero guanajuatense Arnoldo Cuéllar, metiendo el tema del que los curas deberían, o los ministros del culto deberían de entrar abiertamente a la política, y se me hace que es un tema de esos que echan chispas. Así es que los convoco a que si quieren interrumpir, hacerle preguntas al propio proponente, que es ahora Arnoldo Cuéllar, pues lo hagan con toda libertad, que preguntemos y que hagamos una buena interacción de esto. Arnoldo, por favor, defiende tu tesis de que quieres que haya, ¿qué? Partido Católico Nacionalista, Partido del Cubilete. A ver, incluso creo que en las propias organizaciones religiosas hay disidencias y diversos puntos de vista. O sea, deberían tener derechos políticos plenos y participar donde les dé la gana. Si además interviene la iglesia como intervino con Onésimo, ahora que fue la que lo bajó y no el INE, bueno, pues que ellos litiguen internamente cuál es su situación. Yo disto mucho de pensar lo que aquí alguien en el chat se comentó en el PRI durante años, de que arrasarían en las elecciones por el control que tienen de las masas. Las iglesias están vacías, el sacerdocio cada vez es más problemático, no tiene muchas nuevas vocaciones, la iglesia sufre su propio desprestigio, y es su crisis y que la vivan como puedan, ¿no? Pero una sociedad moderna debería dar a todos a sus ciudadanos la posibilidad de elegir y ser electos. Durante años en este país, la tesis de la influencia de la iglesia impidió el voto de las mujeres. Y los viejos priistas jacobinos decían, si dejamos votar a las mujeres, los curas van a decidir qué hacer. Y son argumentos de una soberbia, de ser dueños de una opinión y de prevenir lo que las sociedades piensan y pensar que la gente es fácilmente manipulable, que yo creo. Ahora sí que, como dice López Obrador, el pueblo es más sabio de lo que creen algunos, ¿eh? Y vaya que lo estés diciendo desde León, Guanajuato. Yo acá en Guadalajara veo
que la fuerza política pues la han tenido Raúl Padilla, el jefe del grupo de la UDG, y entre otros el cardenal Sandoval, que es alguien que es capaz de movilizar en manifestaciones públicas, en las calles, a organizaciones de las cuales a veces no tenemos ni siquiera una noticia clara y que forman parte de una base estructurada del poder eclesiástico, al menos digo en Guadalajara. ¿No crees, Arnoldo, que pueda generarse una distorsión con candidatos que puedan hacer campaña casi desde el púlpito? Yo preferiría ver a un cura defendiendo la negativa de las mujeres a la despenalización, defendiendo la penalización del aborto, que ver a un partido político como el PRI en la época de Beatriz Paredes, una mujer liberal y una mujer de izquierda y una mujer feminista, y que le hizo la chamba sucia a la curia mexicana al proponer aquella reforma la reforma al artículo 1 de la Constitución en varios estados del país para penalizar, para preservar la vida desde la concepción, algo que en Guanajuato hicieron los panistas. Beatriz lo apoyó en muchos estados cuando fue presidenta del PRI. Pues mejor abiertamente, que estas influencias que hemos visto muchas veces. Dijo Onésimo que estaba entrando en política porque veía muchos pendejos. Digo que se tardó, ¿no? Pudo haber entrado en los 70s, en los 50s, en los 60s, ¿no? En los 90s. Digo, qué barbaridad. No. Bien, gracias, Arnoldo. Jugaba golf con Luis Miranda y con Peña Nieto, pudo haber platicado del tema, ¿no? Pues sí, vaya que sí. Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué opinas de esta idea de que pudiese haber participación electoral de ministros de culto y bueno, supongo que eventualmente hasta constitución de partidos políticos de orientación religiosa? Bueno, pues dice el obispo emérito Onésimo Cepeda que lo bajó el Papa mismo, ¿no? Que el Papa lo llamó y le dijo, oye, no puedo, yo creo que se está inflando de una forma desproporcionada. No me imagino al Papa Francisco preocupadísimo porque Cepeda, que ni siquiera se debe acordar de él, podría llegar a ser diputado local de México. O sea, no, pero sí debe haber funcionado un mecanismo interno adentro de la iglesia, indicándole qué podía hacer y qué no podía hacer. Y yo creo que, por un lado, hay que ver, la Iglesia Católica es una corporación global con sede en Roma, ¿no? En el Vaticano. Y las prioridades de las personas que son parte de la Iglesia Católica, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, debe ser la Iglesia, no el país, no el Congreso. Es por ejemplo, se parece un poco el caso de lo que pasó con Andrés Roemer cuando fue a votar en representación de México a la UNESCO sobre la admisión de Palestina, y Roemer no puso por delante los intereses de México, sino puso por delante los intereses de una comunidad a la que él se siente más apegado y que tiene que ver con el Estado de Israel. Esto mismo puede pasar. Es una corporación con una verticalidad, no es una corporación que permita que la gente tenga libertad de pensamiento ni nada por el estilo. Ahora, yo creo que mi querido Arnoldo, desde el punto de vista guanajuatocentrista, está pensando en la Iglesia Católica, pero estamos pensando también en otro tipo de corporaciones religiosas que han adquirido gran poder en otros países al grado de determinar las elecciones. Estamos hablando de Brasil, de Estados Unidos, de Costa Rica, donde la movilización política de un grupo religioso, en este caso de los evangélicos, movilizados por sus pastores, por sus ministros de culto, logró determinar las elecciones. Y es una movilización que se dio al gusto de estos ministros de culto, de manera, por ejemplo, en Brasil, que en algún momento les dicen, tú vas a ir por acá, pero en el momento en que hubo que voltearle bandera a sus aliados del PT, y derribar a la entonces presidenta Dilma Rousseff, lo hicieron. Es una fuerza peligrosa. Aquí no han cuajado todavía.
el Partido de Encuentro Social ni siquiera creo que logre refrendar su registro. Ya lo perdió una vez y pinta que lo va a perder otra vez. Pero no se puede tomarlos así, o sea, digamos, minusvalorarlos, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Lo único que se le pide, por ejemplo, el obispo Cepeda podría haber sido candidato si él hubiera abandonado su condición de obispo emérito. O sea, él no está perdiendo sus derechos políticos, solamente tiene que escoger dónde va a estar, en el ámbito de la iglesia o en el ámbito del Estado. Y no por nada fuimos a varias guerras que nos costaron no solamente miles de muertos, sino una invasión extranjera, en ese afán por separar iglesia o ese Estado. Cualquiera de ellos, cualquier ministro de culto puede ser candidato, puede ocupar un puesto, siempre y cuando escoja entre su condición de ministro de culto o su condición de integrante del poder civil. Bien, gracias Temoris Greco. Arturo Rodríguez, ¿qué piensas de esta provocadora propuesta de don Arnoldo Cuéllar? No, pues y mira, en principio sé que va a ser un poco inquietante para don Arnoldo y sobre todo para algunos miembros del chat que seguramente esperarán ya un comentario luciferino y cainita de mi parte y efectivamente tienen la razón. No, mira, lo que pasa es que yo creo que el tema, particularmente para México, en el comparativo con otras democracias, es que la historia política de este país y los diferentes regímenes políticos han dejado claro que es una mala combinación el que los ministros de culto se incorporen directamente a la cosa pública y bueno, pues tenemos dos guerras, una por siglo relacionadas justamente con temas como este, ¿no? En parte pues la reforma y naturalmente la guerra cristera. Entonces, a final de cuentas, lo que yo creo es que a través del último siglo, después o de los últimos 90 años, el país logró llegar a un cierto acuerdo, a un cierto arreglo en el que fue posible que la iglesia tuviera y las iglesias tuvieran una presencia política importante sin necesariamente pues trastocar el tema que tiene que ver con su incorporación directa a los asuntos de la cosa pública como pues servidores públicos o como representantes populares. A mí me parece que por otra parte tampoco lo necesitan, es decir, las agendas ultraderechistas y conservadoras se han mantenido con muchísima intensidad en los últimos años, no solo en temas como el aborto, hay asuntos que van mucho más allá y que son más especializados o más específicos, como el de la ley para los derechos de la infancia, donde se opusieron al libre desarrollo de personalidad, donde se prohibió el castigo físico a los hijos y que detonó todas estas campañas de con mis hijos no, o a mis hijos los educo yo, que en algunas diócesis llegaron inclusive a ser muy violentas. Yo recuerdo particularmente el caso de Imelda Castro, que era diputada local en Sinaloa, actualmente senadora morenista ella, que al impulsar la homologación de la ley por los derechos de la infancia fue objeto de una persecución terrible por el obispo, se llama Jonás, no me acuerdo el apellido, y por los grupos ultracatólicos de aquella entidad, y cómo este modus operandi que incluía amenazas domiciliarias, que incluía acoso de los hijos en los colegios, entre otras cosas, pues se presentó en varias entidades de la República. Entonces, a final de cuentas, lo que ocurría con estos procesos legislativos y otros que tienen que ver como el de la objeción de conciencia en materia de salud, muy impulsado por el PES, y otros asuntos, pues se salen con la suya, porque a final de cuentas las diferentes fuerzas políticas no quieren quedar mal con un bono electoral
que pues puede resultarles a lo mejor no favorable a la hora de buscar el voto, pero sí adverso, o sea, no les dan votos, pero sí les pueden quitar ante una campaña encarnizada de los grupos ultraconservadores, de la Iglesia Católica o de las iglesias evangélicas. Creo que el problema está en que pues la laicidad del Estado, que nosotros reivindicamos tanto, tiene un motivo y una razón de ser, y que esa laicidad debe prevalecer, como también debe prevalecer en el discurso presidencial, porque no hay que dejar de observar que pues el presidente muchas veces adopta un tono confesional en sus expresiones públicas, pero en concreto la participación de ministros de culto me parece que por historia y por una definición de laicidad en este país tiene que estar fuera de discusión. Gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo, bueno, de lo general a lo particular, ¿qué opinas del intento de Onésimo de ser candidato a diputado? Bueno, diré nada más previamente que es mejor que den la cara y que sufran las consecuencias de participar en política a participar como hasta ahora lo hacen, y en el caso particularmente de la Iglesia Católica, subrepticiamente y sin pagar costo alguno. Las reuniones de candidatos del PAN con curas aquí son normales para tratar de orientar el voto. Sería mejor que un cura estuviese en campaña y sufriera las consecuencias, los embates, el debate público, que llegara a la Cámara y enfrentara ahí debates. Son muy malos para discutir porque están acostumbrados a un discurso muy dogmático, poco persuasivo y basado, pues ya sabemos, en el dogma, ¿no? Sería muy sano y todos los pueblos pueden superar su historia y sus contradicciones. Y ha pasado muchas veces y no creo que nos marque para siempre las guerras religiosas que hemos padecido aquí. Dicho esto, pues es una provocación, ¿no? Pero me llama la atención el tema. Bueno, y lo hizo un partido político que no es precisamente de los de la coalición, lo de Onésimo Cepeda, de la coalición anti-AMLO, lo hizo Pedro Aces, en este afán de llamar la atención, ¿no? Y de construir alguna expectativa donde no hay nada más que pragmatismo y ninguna idea política en absoluto. El tipo es folclórico, es un anciano. Esta situación de que los partidos políticos estén buscando cuadros en esa, husmeando en las casas de retiro, ahí sí está Diego Fernández, no sé, este es un país que todavía es de jóvenes y no hay nuevos cuadros políticos. Salvo Pedro Kumamoto, algunas excepciones, desde luego las hay, ¿no? Pero que la gran solución de algunos partidos políticos, de los tradicionales y de los nuevos, sea apelar a estos liderazgos que me parecen absolutamente falsos o ficticios, y es nada más dar la nota y el pequeño escándalo, nos habla de esta otra grave crisis, la crisis de los partidos que no están en contacto de ninguna forma con su entorno social, ¿no? Y creo que va a quedar en la mera anécdota, ya nos llenó estos 2 días junto con la vacuna falsa, ¿no? Bueno, pero no me parece lo más trascendente que esté ocurriendo en estos momentos en la política en México. Guanajuatizando el tema, les quiero decir que aquí, entre ayer y hoy, los 2 primeros días de campaña, llevamos más de 20 asesinatos, entre ellos 3 de policías, y ataques fuertes. Entonces, me imagino que esto... para la gente en Guanajuato es más la vacuna que llegó el lunes y que genera una expectativa inmensa a León, donde llegaron 160,000 dosis. Nadie está pensando en las campañas en este momento en las calles aquí afuera, ¿eh? Híjole. Arnoldo, gracias. Temoris Greco, ¿cuál es tu opinión respecto al hecho específico de la pretensión de Onésimo Cepeda de una candidatura a diputado local? Y bueno, aquí que Arnoldo está hoy de suministrador de tesis polémicas, ¿a la gente no le está importando ahorita las campañas? Temoris. Bueno, sí, no sé si le está importando las campañas, como que esto apenas va a calentar, ¿no? O sea, apenas estamos viendo los primeros escarceos. Lo de Onésimo Cepeda, pues es nada más para confirmar que ese señor vive, o sea, tiene la cabeza en otro lado, ¿no? Fue bastante grotesco su actitud, su corporalidad, ¿no? Su gestualidad. Un tipo grotesco, lo era antes y lo es más ahora, que cree que de alguna forma puede
puede ir con esto. Ahora, Pedro Aces y su pragmatismo total, pues bueno, pues es también una cosa. El tipo no tiene ninguna autoridad moral, ¿no? Viene de la CTM, viene de un PRI muy tradicional, muy vieja guardia, y ahora pues está desesperado buscando cómo prolongar la vida útil de las baterías que le dieron cuando le otorgaron el registro, de una manera polémica, por cierto. Entonces, pues sí, yo creo que estos escandalitos pues sí están llamando la atención de la gente sobre las campañas, esta sucesión de pequeños escándalos de deportistas, no sé, o de Salgado Macedonios o eso, pero Alfredo Adame, de una Temoris. forma poco constructiva. Sí, Alfredo Adame, toda esta gente que está lanzándose ahora. Entonces, la atención, pero como parte del show, ¿no? O sea, o sea, si esto continúa como va, vamos a tener unas campañas muy despolitizadas, muy banales, muy basadas en el escándalo y en la tontería. Y que al mismo tiempo van a, mediante la evidenciación de la pobreza de las candidaturas, también van a conseguir traer de las cosas que realmente importan en el país. Y al final vamos a tener fracciones legislativas en el Congreso de muy bajo nivel, controladas por unos pocos, o sea, de un montón de diputados levantaderos y de legisladores levantaderos en general, que solamente, pues igual nos van a seguir, o sea, como decía Arnoldo ahorita, ¿no? Dándonos material para entretenernos un par de días sin llegar al fondo de las cosas. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, ¿cómo has visto el tema de la falsa vacuna? ¿Error, complot, montaje? ¿Qué piensas, Arturo? Ay, mira, pues más allá de lo que piense, creo que hay un vacío informativo y una necesidad indispensable de que este asunto sea aclarado por las autoridades. O sea, a mí me llamó mucho la atención ante la difusión del primer video que el Instituto Mexicano del Seguro Social emitiera un comunicado tan escueto para nada más decir que había sido un error, como si estas cosas pudieran ser un error, y que habían pues separado del proceso de vacunación a la voluntaria, porque dijeron que era una enfermera voluntaria. Y luego pues empezaron a dar estos otros episodios. ¿Qué me parece que hace falta que se nos explique con toda claridad qué es lo que hay detrás? Porque en estos tiempos en los que todo está tan sometido a la polarización de las preferencias políticas de los ciudadanos, que además se expresan de una manera muy persistente en las redes sociales, lo que yo veo es que de un lado están los que acusan una simulación y del otro los que están acusando un complot perverso para hacer ver mal al gobierno. Y yo creo que la única fórmula es evidenciar, además casuísticamente y de una manera muy clara, qué es lo que hay detrás o qué es lo que pasa con estas vacunas en falso, con estos videos tan pues polémicos que se han estado publicando para tener pues digamos que los elementos, porque luego hay mucha conferencia de prensa, hay mucha exposición pública, pero también eso no quiere decir que haya información pues confiable y completa, contundente respecto a este tema. Yo no descarto ni lo uno ni lo otro, es decir, más allá que de un proceso de vacunación perverso que desde las altas esferas se instruye para engañar a la población, lo que podría pensar quizás es que hay pues un robo, un huachicoleo de vacunas, me parece más verosímil, como tampoco sería descartable la otra parte de quienes acusan
pues que hay un interés por perjudicar el plan de vacunación. En cualquier caso, la única forma de resolver este tipo de asuntos, pues es que, insisto, casuísticamente, las autoridades correspondientes pues informen de manera clara, contundente y convincente qué es lo que está ocurriendo. Gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema de las vacunas falsas o no suministradas? ¿Y qué será? ¿Montaje, error o complot? Bueno, es un solo caso y digo, estamos en pañales también en materia de fake news y teorías conspirativas comparado con lo que ha pasado en otros países, particularmente Estados Unidos. Y creo que fácilmente quedará esto en la anécdota. Me parece un exceso que el presidente, para responder a esto, reviva el caso de Israel Vallarta y Florence Cassés y mañana nos vaya a pasar otra vez el video de Loret de Mola, digo que es otra cosa completamente. En este país no necesitamos que nos vuelvan a pasar ese montaje. Somos el país de las películas famosas estas del perro Estrada, no sabemos qué son los medios de comunicación, estamos en crisis los propios medios, hay desconfianza de la gente hacia lo que decimos. Claro, se vuelve viral y se comenta y está ahí circulando, pero ayer vuelvo y perdón, ayer en León, Guanajuato, pese a los avisos de todas las autoridades, la gente se formó desde las 8 de la noche del domingo para esperar la vacuna el lunes. Colas y colas en los 43 centros de vacunación. Mandamos al equipo de reporteros a ver qué pasaba, la logística, si había problemas, la Guardia Nacional, los servidores de la Nación, y el reportero se encontró con que la gente estaba feliz de la vida, echándose las colas, diciendo, por fin va a llegar la vacuna. Oiga, pero se puede ir a dormir y venir mañana. No, yo aquí me quedo. Y felices porque los vacunaron y felices por la desvelada. No, la gente la quiere la vacuna. Yo no creo que esto de la teoría de la conspiración vaya a afectar de ninguna manera. Y gentes mayores, era para mayores de 60 años y gente en sillas de ruedas y etcétera. Se pusieron 40,000 vacunas ayer en León. El proceso al final del día resultó medianamente bien organizado. Bueno, hay colas, sí, por supuesto. Pues, ¿en qué país no las hay, no? Con este tema. Pienso que esto va a quedar atrás. Tampoco veo a la gente comprando. Desde luego, en León, Guanajuato, había un brigadista de la 4T y uno del Partido Acción Nacional, los dos tomándole datos a la gente y enlenteciendo un poco más el proceso, ralentizándolo, ¿no? Porque ambos quieren presumir que son los que trajeron la vacuna. El gobierno del Estado, pues, ¿no? Pero yo no vi a nadie peleando ideológicamente por ese tema, sino diciendo ya póngamela y me quiero ir a mi casa y qué bueno que nos vacunaron. Mientras eso camine, y ojalá que siga caminando, creo que vamos y no perdamos de vista una cosa, Julio. La vacuna no es el fin de la pandemia, y ahí está Chile para mostrárnoslo, ¿no? De todas formas. Entonces, estamos viendo situaciones donde no sabemos si de aquí a las elecciones tengamos un nuevo brote, si las cosas se descuidan y si sigue pasando lo que pasó, por ejemplo, en Semana Santa. Claro. Entonces, vamos a estar hablando de otra cosa la semana que entra, olvidando la vacuna sin vacuna, ¿no? Y también siento este esfuerzo desesperado de los críticos de López Obrador que no encuentran temas y que siguen inventando temas que pasan y creo que a quien vacunan más es al propio AMLO. Bien, gracias Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema de la vacuna no suministrada? Y pregunto lo mismo que a los demás compañeros, montaje, error, complot, ¿qué crees que sucedió? Bueno, yo, o sea, sí, a ver, es un caso, ¿no? Es un caso y se exagera horriblemente. Debería, o sea, no, pero tampoco creo que los medios deberían haberlo ignorado. O sea, el presidente como que querría que no se hablara del tema. A mí me parece que es un caso, pero también un indicio para que investiguen las autoridades y para que también los medios se pregunten si esto se está repitiendo en otros lados y traten de averiguar. Nada más, no se puede exagerar. Ahora, también coincido con Arnoldo en que esto de venir a exhibir el montaje de Loret de Mola
es como desproporcionado, y además creo que también podrían haberlo exhibido en otros momentos. A ver, en primer lugar, no creo que sea función del presidente hacer esto, o sea, de recordar. Yo sí creo que es importante que exista una flexión y conocimiento general de qué es lo que hizo Carlos Loret de Mola cuando falsificó junto con Genaro García Luna el arresto de 2 personas que estaban siendo humilladas, cuyos derechos humanos estaban siendo violados en directo, y ellos lo atribuyeron a destruir la reputación y la imagen pública de estas personas. Es imperdonable lo que hizo Loret, imperdonable. Y esto tiene que conocerse. Pero no creo que sea tarea del presidente recordar algo que además pasó hace 16 años. Y además me pregunto cómo le va a hacer, porque Carlos Loret de Mola no estuvo solo en el montaje. O sea, Carlos Loret de Mola tuvo un reportero y tuvo a una productora. Esa productora, que se llama Azucena Pimentel, que ya ha tratado de evadir y echarle toda la responsabilidad a Loret y no sé qué, y a su vez Loret se descarga en ella, y hay testimonios internos como el de Laura Barranco y el coordinador de información que hablan de cómo hubo esta coordinación entre reportero, productora y Loret, mientras los demás les estaban advirtiendo que no podían sacar eso, sus propios colegas, y ellos los descartaron. Esta productora del montaje de Loret, Azucena Pimentel, hoy es la directora de publicidad y de producción de la Coordinación General de Comunicación Social de Presidencia. O sea, ella es la encargada de aprobar presupuestos y de hacer todos los spots de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Se le ha advertido, muchas personas le han señalado al presidente y al coordinador general de comunicación social, a Jesús Ramírez Cuevas, que es una contradicción que tengan a esa persona ahí. Entonces mañana, cuando presente el montaje, supongo que también algunos colegas le van a decir, ¿y qué pasa con Azucena Pimentel? Claro, claro, así es, Temoris Greco. Gracias. Sobre este tema, Arturo Rodríguez, mucho se ha hablado de esa defensa cerrada que ha hecho Jesús Ramírez Cuevas de la presencia de Azucena Pimentel como parte de su equipo de trabajo. Las evidencias, como lo dice Temoris, muestran que parte del equipo de Carlos Loret de Mola hace 16 años le advirtió de que estaban cometiendo actos irregulares, que había la evidencia de una presión física contra Israel Vallarta en particular. ¿Qué hacer frente a un asunto como este? O sea, el propio presidente de la República va a presentar mañana, si Televisa le permite usar esos videos, según se dijo, el recordatorio de ese montaje. Pero ahí está Azucena Pimentel también, Arturo Rodríguez. Pues sí, como también yo creo que a veces el tema que se queda afuera es que hay también responsables que en aquel momento estaban en el servicio público y facilitaron toda esa, pues ese montaje, pues. Uh-huh. En cualquier caso, yo creo que me resulta un poco difícil tener como claridad sobre estos reclamos que tienen que ver muchas veces con un asunto pues ético sobre el caso de esta servidora pública. Me queda claro por un lado que la 4T no deja pasar una, o sea, ahí están las sanjuanas y ahí están pues un montón de gente que ha quedado evidenciada y que es defendida de manera absoluta por quienes gobiernan, pero también está la otra parte que tiene que ver con que, pues digamos que hasta cuándo es la condena, ¿no? O sea, está bien, ya sabemos que participó en eso hace 10, 15 años, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que una persona no consiga chamba cuando no, hasta donde sé, ha sido procesada por algún delito o inhabilitada por alguna falta administrativa? Entonces, al último, pues creo que más que nada tiene que ver con una condena de carácter moral que no sé si al último les importe tanto, ¿no? Porque a final de cuentas, pues como hemos visto en muchos otros casos, inclusive más
escandalosos y sonoros, estamos ante personas pues que, pues sí diría eso, que no van a dejar pasar una y que saben que tienen la presencia y la popularidad suficiente para absorber las críticas que rápidamente van a pasar en una coyuntura. Uh-huh. Bien, Arturo, gracias. Pues Arnoldo, estamos ya en la parte final de esta mesa, son las 2 de la tarde con 54 minutos, y mira, el secretario de Salud ha dicho hoy en una conferencia de prensa, pues algo que parece que se suma a aquella declaración de López-Gatell de que el presidente de la República tenía fuerza moral, no fuerza de contagio. Hoy ha dicho el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, dice que la gente más sana genera desde luego progresivamente mejores y más cantidad de anticuerpos, que el presidente López Obrador sí tuvo COVID-19 y si no hubiera sido por su formación ya individual, su capacidad de respuesta inmunológica positiva, rápida y buena, que no fue gratuita, no la compró, se la regaló la población cuando los visitó durante no sé cuántas veces. Ha recorrido el país, allí ha tenido contacto con la gente, con los alimentos y reforzó su inmunidad, producto del desarrollo que le dieron sus padres. Eso es así de sencillo. Así de sencillo. Arnoldo Cuéllar, ¿cómo ves la declaración del secretario de Salud? Que al hidróxido de cloro y a la ivermectina y a todas estas cosas ahora hay que sumar las guajolotas, ¿no? Sí. Esas de después. Y regalo de la población, el hecho de estar entre la gente sana, te genera ese regalo de la población. Así lo dice. Pues bueno, de pena ajena, digo, los científicos deberían limitarse a lo suyo. ¿Qué necesidad de estar dando estas maromas? O sea, qué bueno que López Obrador logró librar buena parte de la pandemia sin enfermarse y que cuando lo hizo salió adelante. Ojalá se vacune pronto. No deberían ser unos temas que estuvieran en la palestra pública ni hacer pasar estos ridículos a sus secretarios, que los hacen quedar muy mal con la comunidad científica en general y que les restan y se permiten a la chunga y a los memes, etcétera. Ahora sí que qué necesidad, Julio, ¿no? Pero qué necesidad. Pero bueno. Pues sí. Arnoldo, gracias. Temoris, ¿qué opinas de estas declaraciones del secretario de Salud, del regalo de la población a López Obrador? Literalmente lo que dijo el compañero. Es como que, a ver, sí, como para qué. Y además también este juego, ¿no? Si me voy a vacunar, no me voy a vacunar, me vacuno en 2 semanas. Es como es parte de la técnica maestra del presidente de mantenernos distraídos, ¿no? Uh-huh. De tenernos hablando de una cosa que realmente no tiene por qué ser tan importante. Pero sí que, bueno, pues que yo digo que ya se vacune, pero hay cosas que haber hecho, o que muchos pensamos que debía haber hecho a lo largo de la pandemia y que no hacía, y de pronto también cambiando de discursos, confundiendo. Yo creo que bueno, en realidad no es tan importante, salvo que sí, los titulares de salud estarían mucho más tranquilos y menos desgastados, un poquito más desgastados, si no tuvieran que estar explicando y defendiendo los vaivenes del presidente. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, pues te toca cerrar esta mesa de periodismo del martes 6 de abril. Danos tu opinión sobre este tema, pues que bueno, saltó ahorita, lo leí, me llamó la atención y digo, bueno, Yo me saqué de onda, yo pensé que estabas leyendo un comentario del chat. Ajá. No, es una nota del Universal que tiene como título AMLO con buena capacidad inmunológica por, comillas, regalo de la población, comillas, Alcocer Varela. Pues eso es lo que dice. Pues, ¿qué te digo, Julio? Mira, yo creo que aquí los
94 y pues quienes nos están viendo hemos sido testigos todos a través de nuestras vidas, de la abyección de la clase política, de todos los partidos en todas las épocas, inclusive la literatura lo ha reflejado de manera espléndida, ¿no? Desde aquellas novelas que yo recuerdo de Luis Espota o algunas otras, tengo muy presente las de Aguilar Camín, particularmente. Yo sé que ahorita no es santo de la devoción de nadie, o de muy pocos, pero particularmente sus novelas, Morir en el Golfo y La Guerra de Galio, pues fueron, me parece que, obras que permitían ver a quienes, sobre todo en aquellos años, estábamos empezando a despertar a la vida pública, a ver qué era lo que pasaba en este país, pues este tipo de conductas abyectas, rastreras, que pues en esta administración se repiten a veces de manera muy penosa. Ya lo vimos en aquella ocasión de la fuerza moral, ¿no? Fuerza de contagio. Pues ahora en esta declaración creo que es parte también pues de el anecdotario político mexicano que pues se comporta así en todas las clases políticas, una especie de servilismo al jefe que pues raya en este tipo de expresiones, pues sí, creo que no hay otra forma de decirlo, penosas. Bien, pues muchas gracias a los tres, muchas gracias por esta participación, gracias a Arnoldo Cuéllar, que hoy ha puesto temas muy interesantes para la discusión y el debate. Gracias, Arnoldo Cuéllar. Debe ser la vacuna, Julio, que ya ayer me tocó. ¿Ya te tocó? ¿Ya te la pusiste? ¿Sí? ¿De cuál te tocó? Acompañado de mi padre, que tiene 94 años. Ay, qué bien. De la AstraZeneca. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Pues que beneplácito por esa vacuna. ¿Desde cuándo hiciste cola, Arnoldo? Fíjate que no, me tocó, estuve cazando lugares, visité 6 y luego me dijeron que en el Hospital General de León había poca gente porque está realmente muy lejos. E hice una cola de 2 horas, o sea que me fue bien. Mi padre tiene dificultades de movilidad, iba en silla de ruedas y eso permitió formarnos en la fila y aprovechar ahí 2 por 1, ¿no? Ah, pillín. Avisando, digo, va una acompañante. Así es. Bien, pues muchas gracias, Arnoldo. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes, Temoris, Arturo. Por cierto, felicidades a Notas sin Pauta, que va muy bien. Sí, va muy bien, don Arturo, con sus Notas sin Pauta. Temoris Greco, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Julio, Arnoldo, Arturo y a la gente que nos está viendo y comentando en el chat. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Arnoldo, Temoris, un gustazo, como cada martes, coincidir por acá y un saludo a todos los espectadores, Julio. Bien, pues muchas gracias a los tres. Ya nos veremos pronto nuevamente.